Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Hoy estarán oyendo una voz un tanto diferente a la habitual, por lo que está aquí a los mandos de la nave de Palique Rafael Suárez. Primero que nada, tengo que comentar que hoy Dani no estará, ahora comentaremos por qué. Y, evidentemente, presento a los compañeros de hoy. En primer lugar, nuestro ambientólogo, nuestro pajarero de confianza. Adri, ¿cómo estás? Bien, con ganas de este paliquito. Bueno, iba a ser. Bueno, casi se me escapa, ¿eh? No me lo caigo. Voy a dejarlo ahí. Muy bien, me alegro. Y en segundo lugar, pero no menos importante, el mejor biólogo del programa, nuestro biólogo todoterreno. Víctor, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, pero no te preocupes. Si quieres, puedo ser el mejor segundo biólogo y entonces ya estamos empatados. Sí voy a decir, Rafa, que no sé cómo tendrá Dani para editar este vídeo. Yo estoy viendo nuestras ondas mientras se van grabando y son muy diferentes. O sea, no sé si alguien la estará liando. El domingo lo descubriremos. Pues ahora que lo dices, pues puede ser que la tarea de edición sea un poco ardua. Veo ondas vibrando de muy intensa, muy distinta intensidad, pero bueno, eso es menester para otro día. Ahora nos preocuparemos por la divulgación y por comentar una serie de cosas que hoy va a estar el programa bastante cargado. En primer lugar, mencionar que hoy estamos de celebración. Mención breve, luego hablaremos de ello, porque Palique está de cumpleaños, ¿sí? Palique es un pequeño, ha pasado de ser un pequeño bebé a un niño que ya empieza a andar, gatear y balbucear, porque cumple 2 añitos. Sí, final de octubre, pues ya lo verán por redes, no digo más, pero Palique está de cumpleaños, así que por favor, una celebración y un pequeño aplauso para nosotros. Nos hace falta un botón de aplausos y un botón de cosas para el programa, ¿no? En plan, para pasar de un podcast de divulgación a The Big Bang Theory, ¿sabes? Por, Algo así. por favor y gracias. O sea, yo con los aplausos del PowerPoint, el sonido que absolutamente nadie usó nunca, me conformo. Pero estaría bien tener un botoncito ahí para editar un poco. Y nada, vamos a comentar un poquito por qué Dani no está aquí entre nosotros. Él está de viaje, está en la ciudad, la maravillosa y preciosa ciudad de Granada. Lo de que Dani no está entre nosotros no tiene ningún sentido, ningún segundo sentido. Es para devolverle la del Muna que ya hemos comentado en otros capítulos. No tiene ningún sentido de la venganza por mi parte. Ha sido un fallo en el uso del léxico. Pero bueno, a ver, Dani está en una aventura divulgativa en la maravillosa ciudad de Granada, en concreto en el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia en esta ciudad, en donde ha llevado un maravilloso cartel de palique divulgativo donde salen una serie de personas guapísimas, la verdad. No sé si lo habrán tenido la oportunidad de verlo, pero échenle un ojito en Twitter. Y además, nuestro querido compañero ha participado en el evento Aquí te pillo, aquí te cuento, hablando sobre incendios y dirigibles, más concretamente sobre el dirigible de Hindenburg, que por cierto tiene un hilo fantástico. Vayan a leerlo porque es maravilloso. Y a ver, ¿quién mejor para contarnos cómo está siendo la experiencia en Granada que el propio granadino de adopción, que el propio Dani? Así que nada, le voy a dar paso unos minutos para que sea Dani quien nos cuente qué está pasando allí, cómo ha ido el evento, cómo ha ido esa charla sobre dirigibles y cómo lo está pasando. Dani, cuéntanos. Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, aquí en una hora más. ¿Quién diría que estaría conectándome a Palique un día con una hora de diferencia? Y bueno, estoy aquí en Granada, hago esta reseña express para un poco contarles qué tal estos días. Estamos a jueves, que es el día de la grabación. Yo llevo aquí en la ciudad desde el martes y la verdad que ha sido ver Granada, ver parte de la ciudad y enamorarme completamente. Es una ciudad preciosa que recomiendo a todo el mundo visitar. Pero bueno, no hemos venido aquí a hacer turismo propiamente dicho, aunque mi idea es mañana
pasearme la ciudad y recorrerlo un poco, recorrer sus calles súper bonitas. Pero hemos venido, como ya ha dicho Rafa, pues primero a un congreso de comunicación social de la ciencia organizado por la Asociación Española de Comunicación Científica y luego he aprovechado para unirme con unos amigos de tanto del Palique como míos de que hacen un evento de divulgación en el bar La Tertulia en Granada que se llama Aquí te pillo, aquí te cuento o ATP o ATC o también llamado El Gato, donde he dado, como ya has dicho, Rafa, una charla sobre el dirigible Hindenburg. Y la verdad que estos 2 días que llevo ya, perdón, estos 3 días que llevo ya en la ciudad están siendo maravillosos. Mm, vamos, me lo estoy pasando genial. Como hemos dicho ya tanto en redes y distintos medios, pues en esta ocasión vengo a presentar un póster sobre el podcast donde hablamos un poco de quién forma el equipo, qué es Palique Divulgativo, de qué hablamos en Palique Divulgativo, cómo hacemos la comunidad por redes, los memes, etcétera, y también un poco los eventos que hemos tenido fuera de los micrófonos de este bebé que justamente pues hoy cumple 2 años y que ya no es tan bebé. Así que bueno, la primera jornada de aquí de viaje, pues comenzó con un pequeño cóctel de bienvenida realizado por el Congreso, donde pues, tuve la oportunidad de saludar a algún invitado del podcast, Simón Pereira, por ejemplo, que estuvo con nosotros en el episodio 29, si no me equivoco. Ya lo conocí en persona. A Verónica Pavés, que bueno, ella es más que conocida. Y después también el segundo día, ya el miércoles, comienza el congreso propiamente dicho. Yo es verdad que no pude estar muy pendiente del mismo porque, bueno, tuve una entrevista de trabajo y ya estaba un poco de los nervios y, bueno, cositas. Y que ya les contaremos dependiendo de cómo vaya la situación. Y bueno, pues yo ahora, pues el miércoles, justamente ayer, pude presentar el póster. Tuve la primera sesión de póster, se nos acercaron varios. También he de decir que, bueno, a varios de ellos les conté, bueno, toda la dinámica, todo lo que hacíamos, etcétera. Y hubo uno, que no me acuerdo, no recuerdo su nombre, lo siento mucho, que se me acercó y me dijo, coño, ¿y esto no lo vas a presentar en ponencia oral? Y no te lo cogieron para dar una charla. Y estoy completamente de acuerdo con él, porque ojalá haber podido contar Palique pues con una charla y contar un poco el patrimonio y lo centrado que estamos en Canarias y cómo protegemos esa cultura científica que tienen las islas. Y bueno, así terminó un poco el miércoles, no mentira, perdón, se me olvidaba el evento Tocho en el que tuve el placer de participar, que bueno, nada más salir del congreso me dirigí directo a la tertulia y allí tuve la oportunidad de estar en un ambiente fantástico, con un montón de gente súper guay, buenísimos divulgadores, en Granada hay una cantidad de divulgadores buenos, alucinantes, o sea, son maravillosos y además como personas también son súper simpáticos, me sentí súper cómodo, me sentí en casa. Y bueno, pues di esa charla, hablé del Hindenburg. Tengo un artículo que se llama Los espíritus del Hindenburg, porque si lo quieren leer es el mismo contenido. Tengo un hilo de Twitter hablando de eso también. O sea que, bueno, está bastante disponible en distintos medios para que le echen un vistazo. Y de una charlita corta de 5 minutos, con muchos chistes, con muchas tonterías, lo clásico, lo que solemos tener en este podcast, pero en vivo, en un ambiente súper, súper guay. Y bueno, fue una experiencia increíble. Así que un saludo aquí al equipo, al equipazo de ATP-ATC, que me dio la oportunidad de dar la charla y sinceramente no se me ocurriría mejor guinda, por decirlo de alguna manera, guinda divulgativa que participar en este evento de mi viaje a Granada. Y así llegamos al jueves, donde también tuve la oportunidad de saludar a 2 compañeras y 2 amigas y 2 invitadas de este podcast, todo eso, que son Lucia y Laura, que muchos oyentes la recordarán del programa que tuvimos de Allan the Stars, que si no me equivoco es el programa 66, Allan the Stars Patrimonio Estelar. Las cifras me están bailando un poco, lo siento chicos. Y bueno, qué decir, o sea, súper simpáticas, encantadoras, y dieron una charla, perdón, dieron no, perdón, van a dar una charla el viernes en la que van a contar un poco su proyecto
Y nada, sin más dilación, pues yo voy a cortar ya mi crónica, que me siento muy, muy periodística. Soy enviado especial a Granada, pagado con mi dinero, no me paga ninguna empresa, pero bueno, la experiencia está valiendo mucho la pena. Y bueno, termino ya con mi crónica. Feliz cumpleaños a Palique, feliz cumpleaños a este maravilloso podcast. Muchísimas gracias, compañeros, por estar ahí y seguir contando la buena ciencia. Y bueno, Víctor, Rafa, Adri, sigan disfrutando, sigan contando ciencia, que yo ya escucharé este programa al completo y veré dónde han metido la pata. Es que Dani es tremendo, colega. Ese hombre seguro que ya ha bebido alguna copilla por ahí, está ya contento, disfrutando. Ay, Dios. No, la verdad es que la experiencia, por lo que parece, ha sido y está siendo maravillosa. Dani, disfruta de lo que te queda por allí, no te hinches mucho a tapas y te esperamos en el próximo programa para que nos comentes más en profundidad cómo te lo has pasado y cuál es tu resumen de la experiencia. Formalmente aún, vete a vivir conmigo, lo pienso hace tiempo. No es así al tuntún. Vete a vivir conmigo, que esta es nuestra vida. En zona común comieron perdices, comieron atún. Vente a vivir conmigo. Bueno, vamos a seguir ahora bueno, nos tienen que comentar algo los compañeros aquí, Adri y Víctor, porque hoy he tenido la oportunidad de hacer una pequeña entrevista con Experimento de Mente. Chicos, ¿cómo les ha ido? ¿De qué han hablado? ¿Qué les ha parecido la experiencia? Bueno, hoy contextualizando el jueves antes de que se emita este capítulo, nada, súper bien. Además, creo que es la primera vez que somos nosotros los invitados, o sea, el podcast invitado y no el anfitrión. Y nada, súper bien. De hecho, lo comentábamos Víctor y yo cuando acabamos, ¿no? Un poco la entrevista, que fue cortita. Desde el otro lado se hace más corto, ¿no? Se hace más corto y no sé si es que estamos en el otro lado, pero da la impresión como que sabían lo que estaban haciendo en todo momento. Porque nosotros tenemos nuestra lista de preguntas, vamos improvisando y súper guay, queda fluido. Pero ellos eran plan de que uno terminaba de hablar y empezaba el otro súper bien, perfectamente conectados ahí y demás. Me fascinó totalmente, la verdad que muy, muy guay, muy guay. O sea, es increíble porque nosotros ni cuando hacíamos los directos por el Discord nos poníamos de acuerdo, ¿sabes? Y yo no sé, pero esta gente tiene un timing que es una locura, en plan acá. O sea, sabían cuándo entrar, no se pisaban lo más mínimo, o sea, no sé. No. Un poco flipando, la verdad. Claro, es posible que sea resultado de escribir el guión en lugar de decir, vale, estas son nuestras ideas, allá vamos. Claro, pero al final Palique es el caos, o sea, nuestro sello de identidad es el caos, así que... Sí, la verdad que por un lado, ¿no? Tenía ese orden, ese esquema, esa esquematización, pero por otro lado, pues, Palique tiene ese lado caótico, ese puntillo travieso que está muy guay. Y bueno, esténse atentos a esa entrevista, porque, a ver, yo no pude estar, por desgracia, pero estoy seguro de que ha sido una pasada y que han hablado de cosas súper, súper interesantes. Como siguiente punto, hoy, bueno, Víctor nos va a hablar sobre Paleomac 2023, a la que ha tenido la suerte de acudir y donde, bueno, nos ha comentado una serie de cosas súper interesantes. Víctor, ¿qué fue lo que viste? ¿De qué se habló en Paleomac? Pues mira, Paleomaca 2023 es el segundo congreso de paleontología de la Macaronesia que se celebra en todos los archipiélagos y que incluye Azores, Madeira, Canarias, las Islas Salvajes y Cabo Verde. Y básicamente se trajo investigadores, en este caso en concreto principalmente de Azores, que vinieron aquí a Tenerife a hablar un poco de su experiencia trabajando por las islas, algunas de sus investigaciones y demás. Y estuvo súper guay porque hicieron charlas bastante diversas sobre un poquito las cosas que iban descubriendo. Y la verdad es que si viajásemos por cada charla tendríamos horas y horas de contenido. Pero por comentarle un poquito por encima, por si alguien se quedó un poquito con el gusanillo de querer ir o quiere saber
qué es lo que se hace de paleontología en la Macaronesia y por qué la Macaronesia y no solo Canarias, pues se los comento muy rápido. Básicamente, la Macaronesia es un conjunto de archipiélagos, estos que mencioné antes, que tienen muchísimos aspectos principalmente biogeográficos en común, un clima parecido, un origen volcánico y oceánico, en el caso de las islas, y comparten muchísimos elementos de flora y de fauna muy similares. Muchísimas especies endémicas que tenemos en Canarias tienen a sus primos hermanos en Madeira, o los tienen en Azores, o los tienen en Cabo Verde. Por lo cual, ese conjunto a la hora de estudiar el registro fósil de toda la Macaronesia, una cosa deliciosa, súper sabrosa, una auténtica maravilla. Y resalto esta unión principalmente en una de las primeras charlas que habló Sergio Ávila, investigador de Azores, que nos comentaba que allá en Santa María tienen el primer geoparque, o primer paleoparque, creo que era geoparque, si no me equivoco, en una isla. Porque hasta entonces se veía que para crear un geoparque, que es básicamente un parque o una estructura, un área, vamos a decir, donde lo que se quiere conservar son una serie de estructuras o sistemas geológicos, pues la metodología constituía en agrupar un territorio continuo de cierta calidad geológica que aportase algo nuevo, que estuviese bien conservado, etc. Y claro, vivimos en islas con un territorio súper chiquitito. Este territorio continuo no lo vamos a tener, pero sin embargo la diversidad geológica sí existe y es súper importante. Y gracias a estos investigadores que estaban en Azores, se creó ese precedente de, oye, pues en las islas también podemos tener ese tipo de figuras y demás. Y otra cosa bastante curiosa, en la misma isla, además, la isla de Santa María, es que creo que era de todas las islas que existen en el mundo, que creo recordar que había unas 20.000 islas, solo 5 tienen fósiles de ballenas y Santa María es una de esas. Es una auténtica pasada. O sea, me parece el datazo. No sé si quieren comentar algo hasta aquí, hasta ahora, y ahora sigo porque es como que tengo mucha información y quiero hablar de muchas cosas, pero me parece una locura. Bueno, este último dato de los fósiles no sé si son solo ballenas o cetáceos en general, o sea, me parece una auténtica pasada. Pero, es decir, o sea, son fósiles subaéreos, no me salía la palabra ahora, es decir, están en yacimientos terrestres. Claro, están en yacimientos que actualmente son terrestres, porque al final hablaba mucho de los periodos glaciales, interglaciales, que son periodos en los que el nivel del mar puede subir y bajar muchísimo, que es algo a lo que también se asocia el cambio climático y que también está relacionado con esto. Y, por tanto, a lo mejor zonas que antes estaban bajo el mar, ahora se encuentran por encima. También, en este caso, creo recordar que además de estos periodos de glaciales, interglaciales, era muy importante que, me suena que fue el caso concreto de Santa María, pero a lo mejor se refería a otra isla, porque habló de muchas cosas, que decía que las islas antes de emerger formaban como valles submarinos, cuando están ya a puntito de llegar a la superficie, y que muchos se convertían en cementerios de ballenas, cementerios de cetáceos. Zonas de poca profundidad respecto a la superficie, donde cetáceos que ya pues estaban muy enfermos, muy mayores y demás, aprovechaban para descansar, tenían poca altura para ir a respirar. Eso es una interpretación totalmente mía y subjetiva, efectivamente. Y que muchos de ellos se convirtieron en cementerios de cetáceos y que al emerger algunas de estas zonas pues más o menos se conservó y llegaron a la superficie. A mí me parece una auténtica locura. Espérate, es que a mí sí me están escapando cosas. Hablo desde el total desconocimiento, ¿vale? Son islas volcánicas, entiendo. Yes. Y al emerger, entiendo por periodo interglacial y no por erupción, ¿no? Entiendo. Hay un quedaron poco sepultados 50-50, yo creo, ahí. Creo que hay zonas como que a lo mejor sí que pueden estar sumergidas durante cierto tiempo, o zonas que se generan esos depósitos y después la erosión permitió volver a encontrarlos, pero bueno, habría que estudiar concretamente el caso porque les digo, fue muchísima información de golpe. Fueron ahí como 6 horas de charlas y demás. Pero vamos, que... No, claro, es que yo también, o sea, estaba en plan Lego total y yo pensando en plan, tío, claro, si hay una erupción, desaparece todo. No, claro, las nubes piroclásticas y... Nada, déjame. De verdad es que estas horas, tío... No, pero es una pregunta interesante y además nos da una excusa para traer a Palique, si se puede, bueno, como idea, a Sergio Ávila,
pero no sé si sabrá español, la verdad. A ver, Sergio Ávila me dijo que habla un decente portuñol, Bueno, pero la verdad es que las charlas las dio en inglés. bueno, Entonces, puede que a lo mejor se complique un poco, pero sí que podemos estudiar sus artículos y comentarlos. bueno, Pero también es bueno, verdad, también es verdad. por seguir avanzando un Hombre, poquito. si escribe muy rápido, puede ir escribiendo y mandando párrafos con el Google Translate, ¿sabes? En plan, una voz robótica todo el Le capítulo. pongo el translate japonés y que vaya hablando el loquendo japonés por ahí también. La verdad que Pero bueno. sería un palique súper interesante. No, pero a ver, realmente interesante es todo este tema y además cómo a través de los fósiles y de los yacimientos paleontológicos se puede conocer un poco la evolución de tanto de la Tierra en sí como de los archipiélagos volcánicos, oceánicos en particular. O sea, me parece increíble cómo se puede saber a través del estudio de estas muestras mm, mismamente cómo podía ser el clima, eventos de cambios climáticos y demás. Y además que viendo esto, uno a veces da por hecho de que inconscientemente incluso, de que el planeta es más o menos que inmutable cuando realmente a escala geológica cambia muchísimo y a escala climática también. Entonces, por cierto, pequeño disclaimer, esto que no lo utilicen negacionistas para decir que el cambio climático actual no es antropogénico, por favor. Cierro disclaimer, pero sí que es es un asunto súper interesante. Me gustaría aprender más, la verdad, porque sí que es verdad que mis conocimientos a este respecto son un poquito limitados, más allá de lo que vimos en el máster y demás, pero creo que es súper interesante. Ya, pues la verdad es que nos tenemos que traer una paleontóloga, un paleontólogo aquí a hablar de cosas. Tenemos pendiente pasarnos ahí por el museo. A lo mejor podemos ficharnos a Esther, que a Esther le encantan todas estas cosas. Seguro que Esther nos recibe con los brazos abiertos. O sea que yo creo que se lo planteaba. Y además, súper interesante una cosa que decía Rafa, de cómo incluso el estudio de la geología de los fósiles nos ayuda a comprender el cambio climático. Porque una de las últimas cosas que comentó es el trabajo de Joaquín Meco, que si no me equivoco es canario, ahora no estoy muy seguro, que sentó un precedente súper interesante en el estudio del cambio climático gracias a los fósiles al darle una especial relevancia a un tipo de concha de molusco que es Persitistron buslatus, y ha cambiado de nombre, lo tengo perdidísimo, y que básicamente es una especie de molusco que a Canarias, por ejemplo, llega cuando las temperaturas son muy cálidas y se va cuando son muy frías. No en plan que venga en verano y se vaya en invierno, sino estamos hablando de periodos climáticos en tiempos geológicos. Hablamos de épocas en las que el nivel del mar, la temperatura del mar era muchísimo mayor, y otras épocas como ahora que está un poquito más frío todavía y demás, aunque se esté calentando. Entonces, ese tipo de estudios son muy interesantes, y una cosa que apuntaba Sergio Ávila era que este hombre, Joaquín Meco, trabajaba con esta concha de molusco porque en islas volcánicas la mayor parte de organismos que se utilizan como estos relojes geológicos, por así decirlo, son totalmente destruidas por las erupciones volcánicas. Es muy difícil encontrarlas y al final conchas muy grandes son más fáciles de ver. Y resulta que hace relativamente poco acaban de encontrar un par de yacimientos con un montón de estos microfósiles, entre comillas, para poder estudiarlos. O sea que se vienen en un par de meses artículos súper interesantes sobre cambios en Canarias. Y por ir un poquito rápido, porque me vuelvo loco, no sé si quieren decir algo más o algo antes de seguir y cerrar esta parte. Bueno, yo quería comentar también brevemente, pero eso es otro asunto que daría para un que bastante más largo. Claro, vemos la valía que tienen estos yacimientos y por lo tanto también vemos la necesidad de protección que tienen, porque muchas veces están expuestos a construcciones, a deterioro por uso de la zona por parte del ser humano para muy diversos usos. Entonces, se hace necesaria la protección y también la concienciación de la población sobre la importancia que tienen estos yacimientos, no solo en sí, sino también para conocer un poco la historia geológica y biológica del archipiélago o de los archipiélagos oceánicos en general. De ahí, pues, el término, la figura del geoparque, incluso de paleoparque, que, bueno, me imagino que paleoparque está relacionado con geoparque, pero está más orientado en sí a la preservación de yacimiento paleontológico. Sí, pues mira, precisamente acabo de corroborar el dato y Santa María se convirtió en el primer paleoparque insular del mundo. Actualmente hay un proyecto similar para crear el paleoparque de Anaga aquí en Tenerife, que vamos a ver qué tal va. Están llevándolo ahí el Departamento de Paleontología de la Universidad de La Laguna
Y bueno, y van sacando sus cosillas, veamos si en algún futuro vemos un paleoparque en Canarias, que sería súper interesante. Bueno, de hecho creo que había propuestas de paleoparques en Anaga, si no me equivoco, pero no sé cómo estará eso ahora mismo, la verdad. Exacto, pues bueno, también sería cuestión de ir preguntando, seguramente Esther también nos puede responder esto, o sea que la tenemos que fichar para el programa un día. Y bueno, por ir ya más rápido con el resto de charlas, porque la verdad es que estaban todas súper interesantes, pero me doy cuenta que si me enrollo aquí no terminamos. Otras charlas se enfocaron a la importancia de la estandarización en la recolecta de información, de los procesamientos, del almacenamiento y de los análisis de los fósiles, en este caso para toda la Macaronesia, porque se trata de una investigadora, Patricia Madeira, que paradójicamente también trabaja en Azores, que estaba tratando de crear dentro de un equipo bastante multidisciplinar con todos los archipiélagos una checklist de fósiles como el biota que tenemos en Canarias, una base de datos del gobierno de Canarias de fauna, flora, etcétera, pero orientado a fósiles, porque es cierto que en Canarias sí que tenemos dentro de biota algunas especies fósiles dentro de esta checklist, pero por supuesto es una información que todavía queda incompleta y que muchas veces no se le da tanta importancia. Por otro lado, también se hicieron charlas sobre, que me parece súper curioso, cómo los registros geológicos nos pueden mostrar evidencias de tsunamis. O sea, cómo simplemente la forma en la que se encuentran las rocas, que haya rocas relativamente grandes en zonas donde no debería haberlas, pero tampoco han caído por un acantilado, solo que explicado muchísimo mejor y con ciencia. Bastante interesante. También hablaban de cómo se generan todos estos tsunamis, y un dato que me fascinó, que me quedó loco, me dejó loquísimo, es la existencia de los meteotsunamis, tsunamis que se han producido por cambios de presión abruptos en la atmósfera. No sé si alguna vez habían escuchado este término, pero a mí me suena totalmente ciencia ficción. O sea, el término me suena a... O sea, cambio brusco en la presión de la atmósfera, pepinazo un meteorito. Puede interpretarse como... O sea, en cristiano, ¿no? Me refiero, no es más desencaminado, ¿no? Se refiere al final a impactos de meteoritos... No. Ojo. Hay tsunamis creados por meteoritos, pero después están los meteotsunamis, que están relacionados con cambios meteorológicos, cambios de presión en la atmósfera que pueden generar tsunamis. O sea, que me largué una columpiada increíble. Existen, pero no con ese término, por lo visto. Pero una auténtica pasada. O sea, me quedé loquísimo. Me parece una burrada, la verdad. O sea, me parece súper interesante, y pregunta para Diego también, en Meteo Tenerife. La verdad que sería interesante hablar de esto. También me suena a película mala de Antena 3 por las tardes. La Balántula, Charnado y luego Meteo Tsunami. En mi defensa diré que lo de Meteo, o sea, lo ligué con Meteoro, ¿vale? No, claro, es que, honestamente, tiene más lógica pensar que un meteorito genera un tsunami que las condiciones meteorológicas, maldita sea. Pero así por curiosidad, o sea, yo ahora me quedo con la intriga de cómo puede originar un tsunami. O sea, estamos hablando de tormentas tochísimas, estamos hablando de vientos huracanados a un nivel increíble. Sí, honestamente, no lo sé, porque van a flipar, pero el profesor José Madeira, que tampoco es de Madeira, sino que en este caso es de la Universidad de Lisboa. No sé por qué este apellido debe ser el Hernández de los portugueses. Lo dijo como simplemente como, oye, pues mira, hay muchos tipos de tsunamis, cómo se generan, y de repente suelta meteotsunamis, y dice esto, y me quedo así, digo, perdón, porque no podía interrumpir en ese momento, porque si no, cambiaba el rumbo de la charla. Después hablo de cosas mucho más interesantes, pero eso fue un poco lo que me impactó. O sea, señalan con el dedo, yo me quedo mirando la uña, en plan, ¿de qué quieres decir con esto? Pero bueno, más cosas. Llegó también Alfred, o sea, en plan, ya estaba ahí, llegó. Estuvo hablando también Alfred Uckmann, de un profesor de una universidad, si no me equivoco, en Cracovia, de trazas fósiles, que para quien no las conozca son los restos de la actividad de organismos que vivieron en el pasado y que se han generado en el sedimento. Por ejemplo, una huella de un dinosaurio que se ha fosilizado, esa estructura podría ser considerada una traza fósil. De hecho, lo es. En este caso, en Canarias, las trazas fósiles se han estudiado principalmente las terrestres, principalmente las trazas de insectos. Tenemos trazas de nidos de abeja que se han fosilizado, tenemos cámaras pupales de escarabajo que forman los famosos barrilillos que están en Fuerteventura y Lanzarote por todos lados. Pero este señor en concreto se encarga de estudiar estas trazas
submarina, lo cual es una auténtica flipada. Claro, es verdad que muchas de las trazas que estudia Uckman y sus colaboradores ya se encuentran en la superficie porque se dan en playas levantadas, en zonas que antes estuvieron sumergidas pero ahora están en la superficie, etc. Y hay una auténtica burrada. Según nos comentaba Esther en las charlas, están preparando una serie de artículos sobre todo lo que están encontrando y se viene muchísima información súper interesante de cómo estas trazas nos dan información sobre los seres vivos que vivían, cómo depredaban, sobre quién depredaban. Una auténtica flipada, la verdad. Es que me hace gracia porque esto es como cuando tú hablas de paleontología, ¿no? Paleontología es un montón de cosas así y al final todos lo ligamos siempre con los dinosaurios y me incluyo ahí, ¿sabes? En plan, imagino un paleontólogo ahí en una excavación rollo las primeras escenas de Jurassic Park, ¿sabes? Y no somos conscientes de que aquí también tenemos nuestro registro paleontológico y vete a saber si es endémico, que igual patina un poco, no sé hasta qué punto eso es. De hecho, esto es un dato turbo curioso. Hice el TFG sobre esto, por eso conozco este turbo curioso. Y es que las trazas fósiles, o sea, estas huellas, tienen su propia nomenclatura. O sea, cuando nombramos, voy a volver a los dinosaurios, cuando nombramos el fósil de una huella de dinosaurio, no decimos es una huella de T-Rex, sino decimos que es una huella que dentro de la icnología, de esta taxonomía, pues tiene su propia... lo que se define no es el organismo, sino la acción. Esa huella de un reptil, de un saurópsido, lo que sea. En el caso de Canarias tenemos un icnofósil, un fósil de estos de huella, endémico, que es Rebuffoignus guanche. Ojo, y básicamente son cámaras pupales de escarabajos. Los escarabajos, las larvas lo que hacían era que se enterraban bajo tierra, ahí generaban como una especie de barrilito, ¿no? Donde ellos se encerraban, y también ponían una especie de antecámara que ellos utilizaban para entrar, si no me equivoco, a ver si la voy a liar ahora, y después ya salían como por un lado, por una parte lateral de estos barrilitos. Y resulta que esta construcción de la antecámara es algo que no se ha visto en ninguna otra parte del mundo hasta ahora, y ha generado estos fósiles de huellas que son endémicos de Canarias, o sea que es una fricada, es un submundo dentro de la paleontología increíble. Claro, o sea, yo me estaba refiriendo a nivel especie, pero como comentas eso, yo me boto a la piscina y digo, ¿y por qué no se trataba de una especie endémica si no se ha encontrado en otro lugar del mundo? Que sí, depende de las condiciones del suelo y todo esto, pero o sea, salvo que me muestres lo contrario, yo también tengo razón, ¿sabes? O sea, me refiero por soñar y por tener, digamos, la esperanza no se pierde. Yo estoy en el barco de Adri. Yo quiero pensar en especies endémicas pasadas. Y lo que me parece una pasada, perdón por la redundancia, es que, claro, si incluso hoy en día, y en relación con lo que comentaba Adri, si incluso hoy en día aparecen especies continuamente, ahora no recuerdo el dato de cuántas especies se habían descrito en Canarias durante el año pasado, que lo sabía. Lo comentó Víctor el otro día. La media creo que estaba, o sea, igual me estoy votando, pero yo creo que recordar que la media estaba una especie nueva cada 5 días de media en Canarias, algo así. Es una burrada. Me estoy botando mucho la piscina, ¿eh? Es que si te lo pones a pensar es una auténtica burrada, y ya a nivel mundial ni te digo. Y eso son con especies actuales. Que bueno, sí es verdad que hay muchas que tienen una distribución muy restringida, que tienen una población muy pequeña, pero estamos hablando de especies actuales. Imagínense toda aquella diversidad extinta que no conocemos y toda aquella diversidad extinta que no conoceremos nunca. Porque claro, al final depende de que tú encuentres el yacimiento, de que encuentres remanentes de su actividad, nidos, huellas, igneofósiles. Pero claro, todo aquello que no se ha conservado, ¿qué pasa con eso? Es que precisamente, dos cositas. La primera, estoy colaborando con una periodista de Atlántico Hoy, Paula Quintero, un saludito para ella, que es una turbo crack, que habla muchísimo de biodiversidad y demás, haciendo como una especie de viaje por todas las especies que se han recorrido en Canarias, que se han descubierto en Canarias este año, y creo que llevábamos ya unas 40 y pico. O sea, que creo que más o menos nos daba como a una cada 6 días. Una auténtica locura. Bueno, no iba mal desencaminado, y eso que lo dices así un poco de memoria, maldito sea. Y lo otro
es que es súper complicado determinar la especie que genera una traza, porque incluso en el caso de estas Rebufo-Ignus guanche, estas icnofósiles endémicos, ni siquiera sabemos a qué género de escarabajo pertenecen. De hecho, hay 2 familias posibles que la pudieron haber hecho y a lo mejor estas trazas las crearon escarabajos de distintas especies, porque es un comportamiento lo que estamos mirando. En principio son para los escarabeidos y para los curculiniónidos. Ustedes imagínense llegar ahora al nivel de especie con una lajita ahí en el suelo de una celdilla. Y ya por último, la última charla, súper interesante, fue la de Esther. Esther, una señora increíble, la verdad que ya no solo como investigadora, sino como ponente es maravillosa. Esther hizo una ponencia sobre la playa del Cochino, en el Parque Nacional de Timanfaya, en el que están estudiando ahora una posible evidencia del tsunami de 1755 que afectó a Lisboa en ese año y que acabó, creo que fueron con más de 10.000 personas, o sea, una auténtica locura. A lo mejor me acabo de flipar, eran 1.000 personas, 6.000 y se me ha movido un cero. No, pero a mí me suena que fue, o sea, ha sido uno de los eventos más... más catastrófico, es horrible, o sea, Sí, exacto. como se horrible. llama. Pues resulta que es posible que existan evidencias de ese tsunami en Lanzarote. ¿Por qué? Porque habían encontrado, los que les comentaba antes, rocas erosionadas por el agua, rocas muy redonditas y demás, a una altura a la que no deberíamos poder encontrarlas, porque estaban muy por encima del nivel del mar de cualquier época. No se trata de una playa levantada y encima no hay un acantilado encima del que hayan podido bajar rodando. Entonces, una de las posibilidades es un evento de alta energía en el océano, como puede ser el caso de un tsunami. ¿Qué es lo que sucede? Que además en algunas de esas rocas han encontrado restos fósiles de serpúlidos y vermétidos, que básicamente son... Cuando encuentras una roca, ves un agujerito y hay como una especie de gusanos blancos súper duros, o que tienen forma de gusano. Eso es porque ya están muertos, ya están fosilizados o lo que sea. El problema es que no se puede datar. Ahora veremos un poquito por qué eso. Pero el tema es que hay coladas volcánicas posteriores a 1755 cubriendo parte de estas rocas. Y sin embargo, estas rocas se encuentran por encima de otras coladas volcánicas que sí, efectivamente se produjeron antes de 1755. Entonces, esas rocas se tuvieron que depositar en un punto intermedio entre las primeras coladas y las últimas que se habían producido. Entonces, más o menos, tiene pinta de que se trata de una evidencia de este tsunami o de algún otro proceso que se está viendo reflejado, ojo, en la paleontología y en la geología. Una forma de estudiar fenómenos catastróficos mirando piedras, literalmente. De hecho, si no recuerdo mal, hay una hipótesis sobre la formación de las dunas de Maspalomas que está asociada también a ese terremoto de Lisboa y que parece explicar, digamos, esa sedimentación de arena y todo esto. Ojo, hablo de hipótesis porque no sé cómo... La última vez que leí del tema, que fue hace un par de años, hablaban de hipótesis. No sé cómo está el tema ahora, ¿vale? Estoy hablando un poco de memoria. Bueno, y si no recuerdo mal, creo que también hay evidencias de los efectos de tsunamis provocados por... Creo, si no recuerdo mal, que era por el deslizamiento gravitacional del Valle de Güímar en la costa de Gran Canaria, en la zona de Agaete, creo que es haber leído algo de eso. Entonces, claro, si uno se fija en las piedras, como dice Víctor, pues también puede ver un poquito o bastante de la historia del archipiélago, que es una pasada. Literalmente, uno mira algún sitio y dice, aquí no hay nada. Bueno, no, hay mucho. Si te pones a mirar en profundidad, a estudiar, a interpretar el territorio y el paisaje, se puede sacar en claro muchas cosas. Bueno, en claro no, porque requiere su estudio y muchas veces son hipótesis, pero vamos, que me parece una pasada. Pero, Adri, estás muteado. Inciso, ¿estás viendo la línea tan rara que ha hecho tu audio ahora, Rafa? Me ha hecho muchas gracias. Es que justo me salió que me había desconectado por un microsegundo y me volví a reconectar. Me salió a mí también, o sea, es algo de esto fijo. Vale, ahora lo descubriremos. Vale, de hecho, hay un paper, me suena, del año pasado, ¿no? Que ligaba la posible llegada del lagarto gigante de Tenerife al Hierro a deslizamientos gravitacionales. Creo recordar, no me acuerdo muy bien del paper, la verdad, creo que lo comenté por algún hilo o algo así. O sea, no hice un hilo específico, pero lo comenté en algún hilo.
Y si no me equivoco, era eso, vinculaba como que podrían haber llegado los lagartos gigantes de Tenerife al hierro, a balsas flotantes que se hubieran generado por deslizamientos gravitacionales y tal. La verdad es que no recuerdo ese artículo, pero también me parece, la verdad, que bastante interesante. Es que también interpretar la historia de la llegada de una determinada, bueno, especie o antepasado de alguna de las especies que hoy habitan en el archipiélago es un asunto súper interesante. Y todo esto a mí me recuerda a una especie de, no sé si la analogía es buena, una especie de Cluedo, porque uno tiene que mirar un poco el paisaje, las pistas que te da la naturaleza, y tú tienes que interpretar un poquito la historia que ha pasado ahí. O sea, me parece una pasada. Espérate, aclaro porque busqué por curiosidad y encontré una noticia así, vale. Aclaro, no estamos hablando del lagarto gigante de Tenerife actual, estamos hablando de Galotia Goliath, el lagarto más grande que ha habido en Canarias, extinto ahora mismo. Y esto podría explicar que en 4 tubos volcánicos del Hierro se hayan encontrado restos de Galotia Goliath también. Aparentemente. Entonces es como, por lo visto, sigue también como una hipótesis, ¿sabes? Que al final esto pues está ahí ahora mismo. Bueno, y si Víctor no tiene nada más que comentar sobre las charlas de Paleomaca. Sí, lo siento, es que estaba ya pensando el tema de lo de Galotti y me quedé ahí un poco dándole vuelta. Nada, en verdad la charla de Esther fue la última, la verdad que enhorabuena a la organización de las charlas porque fueron súper interesantes. Sí es verdad que pensé que iban a ser como más divulgativas y al final acabaron siendo bastante técnicas, pero oye, la verdad que una auténtica pasada. Bueno, pues para nuestro siguiente tema, no nos vamos a mover mucho geográficamente, porque de hecho nos vamos a quedar en la Macaronesia, en general en la Macaronesia, porque hoy, hoy, el día de la grabación, 26 de octubre, en el aula magna Blas Cabrera de la Universidad de La Laguna, fueron presentados los resultados finales del proyecto Implamac, de la evaluación del impacto de microplásticos y contaminantes emergentes en las costas de la Macaronesia. Y bueno, evidentemente, como presentación de resultados finales, pues hubo un contingente de personalidades, el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, Ángel Montañés, el director de Transición Ecológica, y cómo no, Javier Hernández Borges, que era el investigador principal del proyecto. Amén de muchas otras personas implicadas en el mismo que han hecho una labor realmente espectacular y que nos ha valido para conocer un poco cómo está el estado de conocimiento de este asunto, que es súper importante. Y bueno, ¿qué es lo que se comentó en esta jornada de presentación? Pues se hizo una valoración general de cómo ha ido el proyecto. Y bueno, para recordarles, este proyecto ha tenido una duración de 4 años. Ha estado liderado por la Universidad de La Laguna y también han estado involucradas la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Azores y diversas agencias de Madeira, Azores y Cabo Verde. Por lo tanto, como pueden comprobar, esto implica o ha implicado a toda la Macaronesia por completo. Ha estado trabajando ahí muy duro y aunando esfuerzos. Y bueno, para comentar un poquito sobre estos resultados, el primer objetivo de Implamac era, primero que nada, establecer una metodología común de muestreo, en línea con lo que estaba comentando antes Víctor sobre los yacimientos paleontológicos. Evidentemente hay que estandarizar un poco cómo se muestrea los microplásticos, porque así es mucho más factible hacer una valoración y no caer no en fallos, sino en discrepancias en cuanto a la metodología, resultados y demás. Una vez estandarizado este proceso, se realizaron un total de 430 muestreos en 46 playas de los archipiélagos macaronésicos, con más de 6.000 muestras. Imagínense ustedes el volumen de datos que se han tenido que analizar. Y bueno, ¿qué es lo que se ha encontrado? Pues principalmente se ha descubierto que predominan los fragmentos plásticos, los cuales son trozos rígidos con bordes irregulares, de colores principalmente blancos, azules o incluso transparentes. En cuanto a la detección de estos fragmentos plásticos, no se ha detectado un patrón estacional. Y bueno, también comentar que son microplásticos de polietileno y polipropileno, que son
prácticamente el 50% de la producción mundial de plástico son de estos dos tipos, son dos de los más producidos a nivel mundial. Y bueno, debido a su densidad flotan y con el arrastre de las mareas llegan a las costas de los archipiélagos. En este sentido, el archipiélago canario es el que tiene mayor incidencia con respecto a los demás. Hay numerosas playas con más de 100 gramos, imagínense, 100 gramos parece poquito, pero 100 gramos de microplásticos por metro cuadrado. O sea, el caso de Playa Grande, de Famara, de Playa Alhambra, La Graciosa, de Portofino, que está en Fayal, en las Azores, pues son lo que se llaman hotspots de detección de microplásticos. Y los últimos resultados también arrojan datos preocupantes sobre la playa de Arenas Blancas en El Hierro. Se habla de más de 3.500 ítems por metro cuadrado. Y también de la posible existencia de nuevos hotspots que tienen que confirmarse en Caletillas, Fuerteventura, y en Tenerife, en Almáciga y en el puertito de Adés. El archipiélago donde menor presencia se detectó, vamos a decir, a ver, sigue siendo un problema obviamente, pero donde menos se detectaron fue en Madeira, donde, bueno, pues como dato interesante, abundaban más los foams, que son unas espumas de poliestireno, que los fragmentos, que no significa que no hubiera, pero fueron los mayoritarios. Además, también se llevaron a cabo muestreos no solo en las costas, sino en la superficie del océano, donde nuevamente en Canarias volvieron a darse las mayores concentraciones, también con predominio de fragmentos. En Cabo Verde, es decir, estos muestreos se llevaron a cabo en todos los archipiélagos, en Cabo Verde predominaban más los hilos y las redes de pesca. Esto era con respecto al primer objetivo. Otro de los objetivos era el estudio de los efectos de los microplásticos en las cadenas tróficas y los ecosistemas marinos, porque ustedes pensarán, claro, yo voy a una playa, veo esa concentración de microplásticos, esto de alguna manera tendrá que estar afectando a los ecosistemas. ¿Cómo? ¿Y en qué medida? Pues era uno de los objetivos, de hecho era el segundo objetivo de Implamac. Para ello se analizaron muestras de contenido de microplásticos en los estómagos de los peces. Se analizaron un total de 634 ejemplares de 7 especies. Bonito listado: el pargo, salmonetes, caballas, garupas de Cabo Verde, pez espada negro y el chicharro. Todas las especies estudiadas presentaron microplásticos en su contenido gastrointestinal. La mayor presencia se localizó en el pez espada negro de Madeira, en el que el 100% de los ejemplares analizados pues, tenían microplásticos. El bonito listado en Canarias alcanzó el 90% y la garupa de Cabo Verde el 85%. Y en general predominaban los microplásticos como la fibra, las líneas de pesca y también los fragmentos de los que hablé antes. Y por otro lado, bueno, por lo que vemos ya evidentemente la presencia de microplásticos en la fauna marina es mayoritaria y es muy preocupante, la verdad. Y aparte de esto también se estudió la capacidad de estos microplásticos de absorber compuestos químicos. Es decir, no solo el microplástico en sí, sino aquellos componentes químicos que pudieran adherirse, entre comillas, a esos microplásticos y causar problemas secundarios, por así decirlo. Se analizaron en este sentido 320 muestras, estudiando 3 tipos de compuestos. En primer lugar, los fármacos de diferentes tipos, focalizándose en los fármacos terapéuticos, los productos de higiene y cuidado personal, filtros y estabilizadores ultravioleta y hormonas esteroideas. Los resultados arrojan que el 85% de los microplásticos analizados contenía alguno de los contaminantes, algunos de estos contaminantes que acabo de decir. Los que se encontraron con mayor frecuencia eran los de tipo de filtro ultravioleta y mayor frecuencia y en concentraciones más elevadas, que también es importante, seguido de las hormonas y por último los fármacos. Entonces estos resultados pues avalan la hipótesis de que los microplásticos absorben contaminantes de su entorno y también actúan como vehículos de transmisión, lo cual también de cara al futuro es importante tenerlo en cuenta. Esto es más que nada un resumen un poco de los resultados de Implamac. También, evidentemente, hay que hablar de la extensa labor divulgativa que se lleva haciendo por este proyecto en los últimos años, que me parece una maravilla. De hecho, quiero recordar el capítulo 34, el episodio 34, Océanos de Plástico, en el que vino Alicia Herrera Ulibarri a hablar de los microplásticos.
Ella, que es bióloga y doctora en oceanografía, ha estado implicada en el proyecto. De hecho, estuvo hoy hablando sobre los resultados en el aula magna Blas Cabrera. Y por cierto, desde aquí la felicitamos porque ha sido nombrada esta semana pasada como profesora titular en la Universidad de Las Palmas. Así que un aplauso para ella. Y bueno, sigan las redes de Implamag, porque la labor divulgativa que hacen es una maravilla. Sigan a Alicia y, ¿por qué no?, también escuchen el episodio 34 de Palique. Y bueno, también comentaron que es importante que se pretende dar continuidad a este proyecto con el proyecto Implamag 2.0, que va a seguir las investigaciones en el futuro, en los próximos años, en el entorno macaronésico. Vamos a ver qué datos arrojan, estaremos atentos, porque la verdad que esto es algo bastante, bastante preocupante. No sé qué opinarán, chicos. Lo siento por la pedazo de turra que acabo de dar. No, sí, sí, está genial. Yo me he ido haciendo apuntes para, para ir comentando. Esperemos que Implamag 2.0 no le pase como Naruto y Boruto, una serie súper buena que de repente se convirtió en una cosa rara a la que tiene un nombre parecido. Estamos segurísimos de que no. Y 4 cosillas tengo yo así apuntes. Lo del tema de que Canarias sea el archipiélago de la Macaronesia con mayor porcentaje de microplásticos, yo no sé si tendrá que ver, pero a lo mejor me estoy pegando yo aquí un triple, con la prevalencia de la corriente fría de Canarias, que es una corriente que va desde el norte de Europa más o menos y va bordeando el continente africano, y a nosotros nos baña directamente. Y claro, Madeira, al encontrarse un poco alejada, puede que no tenga una incidencia tan grande de esta corriente fría de Canarias, que a nosotros pues nos está trayendo basura europea y de todas partes del mundo. ¿Puede ser por esto? No lo sé, seguramente ellos lo hayan investigado, así que podremos leer algunos de sus artículos divulgativos y saldremos de dudas. Por otro lado, una cosa que sí quería decir, que lo comentabas también, Rafa, es que Implamag es un proyecto que, viniendo de la universidad, y por supuesto es un proyecto colaborativo de toda la Macaronesia, ha tenido muy buena comunicación, y eso es relativamente raro, pero afortunadamente cada vez más común, que este tipo de proyectos no se queden en un nombre y un logo, sino que aprovechen las redes sociales, ya no solo den charlas, sino que den incluso cursos para todos los públicos, no solo para científicos, también para personas que nos interesa el tema y punto. Y eso ha estado súper bien. Y otra cosa curiosa, que Alicia Herrera acaba de ser nombrada profesora titular. Ahora, Alicia Herrera, que acaba de salir del proyecto Implamag, que ha sido un proyecto tochísimo, pero es que antes venía del proyecto Microtrophic, que seguramente Implamag es un poco el heredero espiritual del proyecto, que también está relacionado con los microplásticos y con el impacto que tiene sobre la fauna. Y tú imagínate, una investigadora de ese calibre, con proyectos tan exitosos a sus espaldas, con tantísimos artículos científicos, ha tenido que pasar por 2 megaproyectos macaronésicos para que la nombrasen profesora titular. El tema de ser profesional de la ciencia en las universidades públicas es un auténtico disparate. Eso de que la gente dice de que ser profesor universitario es lo más cómodo, Dios mío, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Y ya por último, el dato este de lo de los microplásticos y los contaminantes, para que la gente se haga una idea, no es tanto como que los microplásticos absorban esos contaminantes, sino que los adsorben con D. Absorber, que básicamente significa que en su superficie tienen una propiedad química, su propia superficie, que permite la adhesión o la adscripción, por así decirlo, de muchos químicos que se encuentran flotando en el mar, muchas veces contaminantes, y que estos microplásticos básicamente lo que hacen es transportarlos como si fuese una balsa gigante en medio del océano. No significa que sean turbo peligrosos, pero si estás en una playa, tienes una heridita y la arena está llena de microplástico, pues bueno, eso que te llevas por lo menos. Yo creo que ya queda comentado todo lo que quería comentar. Sí, la verdad que los apuntes súper súper interesantes, sobre todo este último que dijiste. Pues no sé si quedó claro que se me entendió que los absorbían con B, pero es lo que ha dicho Víctor, lo que ha explicado, lo que ha explicado súper bien. Y con respecto a lo primero que comentabas, creo recordar que, bueno, en la presentación de resultados intermedios, si no me equivoco, es que yo también fui a un cursillo de microplásticos que lo daba también Javier Fernández Borges.
y se hablaba de la confluencia de la corriente de Canarias, la corriente fría, con el giro del Atlántico Norte, que es un giro a gran escala que se da en el norte del Atlántico, que ocupa pues desde la costa norteamericana, gira en ese sentido hacia el este, es decir, en dirección al continente africano, en dirección a la Macaronesia, y luego vuelve a bajar. Bueno, Macaronesia se encuentra en medio de ese giro, por lo tanto es una de las hipótesis, lo que se cree, es que es lo que está trayendo tantas cantidades de microplásticos a Canarias. De hecho, bueno, se han encontrado restos plásticos de la pesca de langosta, si no me equivoco, en Canadá, en Canarias, eh, bueno, que llevaban incluso años, muchísimos años a la deriva en el mar y que han acabado llegando hasta aquí. O sea, ustedes imagínense, primero la duración, la cantidad de tiempo que pueden quedarse esos restos en el mar, cómo se van disgregando poco a poco hasta llegar a microplásticos y cómo son capaces de atravesar grandes distancias gracias a las corrientes marinas, que me parece una pasada en un sentido y preocupante en otro, obviamente. Y luego lo que comentaba Víctor también de el acceso a la docencia en la universidad, pues que es una auténtica odisea y bueno, para muestra lo de Alicia, la verdad. Yo no voy a comentar mucho porque ya lo han dicho todos ustedes. Yo simplemente, el tema del plástico es algo que, digamos, a pocos problemas creo que no tienen solución, digamos así, que se puedan tomar medidas. Parece que con el plástico se está empezando ahora a tomar medidas, el tema purpurina y todo esto, aunque hay un montón de gente a la que le ha molestado y tal. Pero creo que ese es el camino, porque al final va a pasar un poco, digamos, con los CFC no se tardó igual tanto, ¿sabes? Esto es como te lo estás comiendo, tío, o sea, te estás comiendo el plástico. Y de hecho, animo a cualquiera a dar alguna recomendación así rápida. El primer capítulo de la segunda temporada de Nuestro Planeta, la serie documental de Netflix que presenta David Attenborough. El primer capítulo cuando hablan del albatros de Laysan, o sea, un bicho que prácticamente está en peligro de extinción por el plástico y porque los pollos mueren por plástico, y ves esas imágenes de un islote donde cría y todo lleno de basura que le llega por las corrientes, o sea, es un islote que no pasa unos cuantos metros de altura y no sé, es brutal y creo que igual no somos conscientes, o sea, vivimos en una burbuja y no somos conscientes del impacto que estamos generando y todo esto, así que lo de siempre. Y no tanto reciclar, sino reducir sobre todo. Y creo que entre todos tenemos que hacer mucho hincapié en eso también. Sí, la verdad es que, bueno, es un asunto que hay que seguir estudiando, que, bueno, esperemos que con Implamac 2.0 se siga arrojando luz y sigamos conociendo un poquito cómo son estos procesos, a ver si se le puede poner un poquito de coto a ello, pero como dice Adri, pues está difícil. Y nada, vamos a ir cerrando este apartado, nos vamos a mover de la Macaronesia, vamos a dejar de hacer zoom y nos vamos a incluso salir del planeta, o no tanto, porque, bueno, Adri nos va a hablar de un premio, algo en relación con el Sol y algo en relación con Canarias. ¿Qué nos traes, Adri? Pues traigo una noticia que me parece brutal. Ojo, porque quiero recalcar que para lo tocha que es la noticia, no he visto ninguna noticia en ningún medio todavía, por lo menos. Resulta que también es verdad que dieron la primicia los compis de Coffee Break la semana pasada, donde invitaron a Valentín Martínez Pillet, que es director del National Solar Observatory de Estados Unidos. Y la noticia viene cuando la Sociedad Estadounidense de Astronomía, en concreto la división que tienen que se encarga del estudio de la física solar, ha aprobado la creación de un nuevo premio dirigido a investigadores de física solar, obviamente. Y se va a convertir en el premio, a partir de 2024, en el premio que se va a dar anualmente, Premio Irene González Hernández de Física Solar, que yo creo que es una noticia buenísima y que al final es un orgullo, ¿no? Que una persona canaria y una investigadora canaria, más concretamente de Tenerife, voy a borrar para casa aquí, estos premios de la Sociedad Astronómica, de la Sociedad Estadounidense de Astronomía lleven su nombre, ¿no? Es súper interesante y además es una prueba nuevamente de la potencia astrofísica que tenemos en Tenerife. Sí, es verdad que ella no acabó trabajando aquí, creo que si no me equivoco, no sé si estuvo en
en Stanford o en el Queen Mary University o algo así. Pero vamos, que Canarias exportando ahí mentes brillantes como siempre para el mundo de la astrofísica. La verdad que era un auténtico lujazo contar con ese premio en Estados Unidos. Sí, totalmente. Y si bien pues su labor investigadora la llevó a cabo fuera, sí que es verdad pues que estudió física aquí, se especializó en astrofísica en la Universidad de La Laguna y su tesis la hizo en, en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Por lo tanto, pues también es cantera canaria, vamos a decirlo así, con todas las leyes de la ley. Y me parece, la verdad, que es súper bonito que se le haga este reconocimiento. A veces a ver, me explico. Es bonito que se haga este reconocimiento. A mí a veces me molesta un poquito cuando en cualquier ámbito de la vida se hacen los reconocimientos ya después de que una persona fallezca. Pero, porque claro, a ver, ¿cómo lo explico? Eh, es más bonito todavía que esa persona pueda disfrutar de ese reconocimiento en vida. Pero bueno, que igualmente me parece súper interesante, me parece un referente para todas aquellas personas en general, incluso diría, no solo que se dediquen a la ciencia. Y también un referente femenino que por desgracia en ciencia históricamente no ha habido mucho, por suerte. Eso se está revirtiendo poco a poco, pero eso creo que también es importante remarcarlo. Y bueno, con esta noticia terminamos el apartado de noticias del episodio de hoy. Y bueno, al principio del programa comenté que hoy estábamos de celebración. Esto no podíamos dejarlo en el tintero porque Palique cumple 2 añitos. 2 añitos que ha sido intensos, donde, bueno, hemos hecho nada más y nada menos que 76 programas, que hemos ido a eventos, que hemos conocido a gente fantástica, que nos ha permitido ampliar horizontes, pasar buenos ratos y bueno, yo no tengo sino que felicitar a Palique y que darle las gracias a este proyecto porque, bueno, ha traído pues tantos momentos bonitos, tanta ciencia que creo que, bueno, no sé, chicos, qué tendrán que comentar ustedes, qué piensan de estos 2 añitos. Nada, pues nada, felicidades, Palí, que te voy a decir que ya no sepa, Rey. Eh, no, la verdad que se ha pasado volando 2 años, 3 temporadas. Ahí los negacionistas de las matemáticas estarán haciendo cuentas. La uf, esto se nos está escapando de las manos, ¿eh? Pues la verdad es que ha sido un proceso, ¿eh? Nos comentaban antes en la entrevista Adri y a mí, los compis de experimento, que, que de dónde sacábamos como la energía para sacar tantos programas, porque creo que más o menos ellos llevan, si no me equivoco, 5 años ya sacando programas de una calidad excelente, y nosotros más o menos estamos ahí con el número de programas solo en 2 años. Claro, tenemos que decir que ahí les dijimos, por supuesto, que la fuerza motora del podcast en sí es Dani, que es quien edita los programas y quien los presenta generalmente. Pero la verdad es que estos 2 años han pasado volando, literalmente. Bueno, y los memes y todas las redes, y o sea, el curro que se mete Dani no es ni medio normal, ¿sabes? O sea, Palique sin Dani estaría bastante más complicado, la verdad. Sí, la verdad que Palique sin Dani no sería Palique. Es una lástima de que no haya estado aquí con nosotros, pero bueno, también les digo a la gente, a los y las oyentes, que estén atentos a redes y ahí lo dejo. Pero sí, Oye, nada, perdón, sigue, pero ahora... nada, decía que eso, que estén atentos a las redes por si acaso publicamos alguna cosilla al respecto del cumple. Y nada, eso, a ver, yo simplemente dar las gracias por estos 2 añitos, que sean no 2 sino 20 más, que nos queda cuerda para rato y energía para rato, la verdad. Y nada, simplemente eso, no sé qué ibas a comentar, Adri. Nada, yo que esto, o sea, cuando empezamos esto, que es una locura todo lo que nos ha pasado después, todo, sobre todo a partir del año pasado, lo de los eventos presenciales, todo esto, lo que a lo mejor está por venir, que no sabemos, pero que está ahí y yo que sé, que es una locura. Vamos a ver, todavía no se sabe, igual nos llevamos una sorpresa con los premios Evox y vete a saber, ¿sabes? Y estamos en el top de nominados. Ojalá. Y nada, eso, que
que gracias a la gente por estar 2 años aquí, a los nuevos, a los que llevan desde el principio y por aguantarnos cada semana al final, ¿no? Pues nada, terminamos este apartadito feliz cumple de Palique. Y para cerrar, como todos y todas ustedes saben, en Palique desde su nacimiento, hace 2 añitos ya, pues hemos venido haciendo una recomendación al final de cada programa. Durante la temporada pasada lo sustituimos con los Palique Hic, pero en esta nueva temporada, pues en esta tercera temporada hemos retomado la recomendación de diversas obras, libros, programas, etcétera. Y hoy no va a ser la excepción. La recomendación de hoy, si no me equivoco, nos la trae Adri. Así que, Adri, ¿qué has pensado? ¿Qué nos has traído hoy para recomendar? Bueno, pues esto se está escuchando, bueno, está disponible a partir del lunes, pues el jueves 2, a partir del jueves 2 y hasta el domingo 5, tendrá lugar en Fuerteventura la muestra de cine medioambiental de Fuerteventura. Y básicamente es entrada gratuita y tiene de todo, o sea, estén atentos, échenle un ojo. Hay actividades en las que tienen que inscribirse, como salidas para observar aves, rutas naturalistas, talleres para crear cajas nido, etcétera. Además, hay, obviamente, todos los días prácticamente, salvo el día de cierre, hay proyección de cortos por las tardes, etcétera. O sea que está súper interesante. Y de hecho, y aquí va el autobombo, yo voy a estar participando junto con 2 personas muy top, como son Bárbara Avaroa, que siempre me lío. Bárbara Avaroa, que es científica marina y directora del Observatorio de Basura Marina de Fuerteventura, y con la grandísima Atenea Rivero, bióloga, botánica y especialista en conservación, que ya hemos tenido en Palique, en un diálogo que va a ser el viernes 3 por la tarde a las 6 en los exteriores del Centro Insular de Juventud, sobre la divulgación de la biodiversidad canaria y medio ambiente y conservación, por así decirlo, en redes sociales. Entonces, si quieren, se pueden pasar y al final va a ser una horita entretenida y tal, una charlita, así que si quieren pasar, están invitadísimos. Y eso, que les recomiendo echarle un ojo al programa porque hay un montón de cosas súper interesantes y sobre todo que tengan en cuenta que para las actividades tipo talleres, observación de aves, las rutas y todo esto, hay que inscribirse, así que ténganlo en cuenta y no se arriesguen a quedarse sin poder inscribirse. Pues nada, Adri, muchas gracias. Ya saben, a todos y todas las oyentes, apúntanse, inscríbanse, léanse el programa porque de verdad que va a ser una pasada. Y nada, con esta magnífica recomendación de Adri, vamos cerrando el episodio de hoy. Y evidentemente, pues toca ronda de despedidas. En primer lugar, Víctor, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Cuáles han sido tus sensaciones en el día de hoy? ¿Te ha turbo flipado? Me ha turbo flipado. Una pena, como decías antes, que no estuviese Dani, pero la verdad es que súper bien y con ganas de seguir palicando, pero estoy viendo la hora y me estoy cayendo sobre mí mismo. Sí, la verdad que se nos ha alargado un poquito el proceso de rodaje hoy, pero bueno, esto es lo que tiene. Y Adri, ¿qué te ha parecido a ti? Me han encantado todos los temas que hemos tocado, Palique. Se echa un poco de menos a Dani por ser aniversario, ¿sabes? Falta un poco ahí el mensajito. Bueno, lo tuvimos al principio, también es verdad que no me acordaba que habíamos hablado con él. Pero nada, como siempre, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y nos escuchamos en el siguiente Palique. Y nada, yo también aprovecho para despedirme. La verdad que el Palique de hoy ha estado cargadito de cosas. Todas las noticias han estado súper interesantes. Hemos hablado, bueno, daría para hablar 3 paliques más sobre el asunto de la paleomaca, sobre Implamac y demás. Pero bueno, yo creo que ha estado muy bien. Me acabo de acordar que en las tertulias hay que repartir estrellitas, pero eso creo que es tarea para Dani. Así que, Dani, cuando oigas este episodio, piénsate a quién se la vas a dar y ya no lo comentarás porque te recuerdo que estamos los 3 empatados a estrellas. O sea, que te toca desempatar. Y nada. Mira, si lo ves bien, yo creo que esta vez le podemos dar una estrellita al propio Dani, que está que se acaba de ir a presentar el podcast, que está en el aquí te pillo, aquí te cuento y demás. Y encima se sacó un huequito para venir a hablar con nosotros. Yo creo que le podemos dar a él la estrellita, aunque suele ser el que las da. Y así estamos empatados a 4 y ya vemos lo que pasa. Pues a mí me parece una idea absolutamente perfecta. Yo creo que
yo al menos estoy de acuerdo, y no sé si Adri también, por unanimidad le damos y le hacemos entrega de la cuarta estrella de Palique temporada 3 a Dani, así que bueno, estamos los 4 empatados. 4 por empate, exacto. Y bueno, el conteo, que creo que Víctor era el que tenía El Excel. un Excel, ¿no? Pues toca actualizarlo. Así que nada, con este último dato nos vamos. Evidentemente, darle las gracias a todos ustedes y todas ustedes por escucharnos, por dedicarnos un ratito de su tiempo. Esperemos que disfruten del programa. Sean felices, cuídense mucho y nos vemos la semana que viene. Adiós. Que fluya su vida, todo vuelve a pasar.